A los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, ni de parte de hombres, ni mediante algún hombre, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él se dio por nuestros pecados para librarnos del inicuo sistema de cosas actual según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria para siempre jamás. Amén. Me maravillo de que tan pronto se les remueva de aquel que los llamó con la bondad inmerecida de Cristo y se les pase a otra clase de buenas nuevas, pero no son otras, solo que hay algunos que se les están causando dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca del Cristo. Sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo los declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Es de hecho a hombres a quienes ahora estoy tratando de persuadir o a Dios, o estoy procurando agradar a hombres. Si todavía estuviera agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo, porque les hago saber, hermanos, que las buenas nuevas declaradas por mí como buenas nuevas no son cosa humana, porque ni las recibí de ningún hombre, ni me fueron enseñadas, salvo mediante revelación por Jesucristo. Ustedes, por supuesto, oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola, y estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propiedad, de mi raza, puesto que era mucho más celoso por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me separó de la matriz de mi madre y me llamó por su bondad inmerecida, tuvo a bien revelar a su Hijo con relación a mí para que yo declarara las buenas nuevas acerca de él a las naciones. No me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre, tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Pero de los apóstoles no vi a ningún otro, sino solo a Santiago, el hermano del Señor. Ahora bien, en cuanto a las cosas que les escribo, miren, a vista de Dios no miento. Después de aquello entré en las regiones de Siria y de Cilicia, pero era desconocido de rostro a las congregaciones de Judea que estaban en unión con Cristo. Solo oían el hombre que en otro tiempo nos perseguía. Ahora está declarando las buenas nuevas acerca de la fe que en otro tiempo devastaba, de modo que empezaron a glorificar a Dios a causa de mí. Capítulo 2. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí como resultado de una revelación y puse ante ellos las buenas nuevas que estoy predicando entre las naciones privadamente. Sin embargo, ante los que eran hombres sobresalientes, por temor de que algún modo estuvieran corriendo o hubieran corrido en vano. No obstante, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circundarse, aunque era griego, pero a causa de los falsos hermanos introducidos calladamente que entraron a hurtadillas para espiar nuestra libertad que tenemos en unión con Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos completamente. A estos no cedimos a manera de sumisión, no, ni por una hora, para que la verdad de las buenas nuevas continuará con ustedes, pero de parte de los que parecían ser algo, qué clase de hombres hayan sido en otro tiempo, a mí no me importa. Dios no se rige de la apariencia exterior del hombre. A mí, de hecho, aquellos hombres sobresalientes no me impartieron nada nuevo. Por el contrario, cuando ellos vieron que yo tenía encomendada a mí las buenas nuevas para los incircuncisos, así como Pedro las tenía para los circuncisos, porque el que dio a Pedro poderes necesarios para un apostolado a los circuncisos, me dio poderes también a mí para los que son de las naciones. Sí, cuando llegaron a saber de la bondad inmerecida que me había sido dada, Santiago y Cefas y Juan, los que parecían ser columnas, nos dieron a
mí y a Bernabé la mano derecha de la coparticipación, que nosotros fuéramos de las naciones, más ellos a los circuncisos, solamente que estuviéramos presentes a los pobres. Esta misma cosa también me he esforzado solicitamente por hacer. Sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque se hallaba condenado, porque antes de la llegada de ciertos hombres desde Santiago solía comer con gente de las naciones, pero cuando estos llegaron se puso a retirarse y a separarse por temor a los de la clase circuncisa. Los demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta simulación, de modo que hasta Bernabé fue llevado con ellos en su simulación. Mas cuando yo vi que no estaban andando rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas, dije a Cefas delante de todos ellos: si tú, aunque eres judío, vives como las naciones y no como los judíos, ¿cómo obligas a gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? Nosotros, que somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre las naciones, sabiendo como lo sabemos que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley, sino únicamente por medio de fe, para con Cristo Jesús, hasta nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos debido a fe para con Cristo y no debido a obras de ley, porque debido a obras de ley ninguna carne será declarada justa. Ahora bien, si procurando que se nos declare justa mediante Cristo, a nosotros mismos también se nos ha hallado pecadores. ¿Es Cristo en realidad ministro del pecado? Jamás suceda eso, porque si las mismas cosas que en otro tiempo eché abajo las edifico de nuevo, demuestro que yo mismo soy transgresor. En cuanto a mí, mediante ley morí tocante a ley, para llegar a vivir tocante a Dios. Estoy fijado en un madero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo, antes bien el Cristo es Cristo el que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora vivo en carne la vivo por la fe, que es para con el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No echo a un lado la bondad merecida de Dios, porque si la justicia es mediante ley, Cristo realmente murió en balde. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los puso bajo mala influencia a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue abiertamente representado fijado en el madero? Solo de esto quiero enterarme de parte de ustedes. ¿Recibieron ustedes el Espíritu debido a obras de ley o debido a oír por fe? Tan insensatos son, después de haber comenzado en espíritu, ¿están ahora completándose en carne? ¿Padecieron tantos sufrimientos en vano? Si realmente fue en vano. Por lo tanto, el que les suministra el Espíritu ejecuta obras poderosas entre ustedes, ¿lo hace debido a obras de ley o debido a un oír por fe? Así como Abraham puso fe en Jehová y le fue contado por justicia, de seguro ustedes saben que son los que adhieren a la fe quienes son los de Abraham. Ahora bien, la Escritura, viendo por anticipado que Dios declararía justa a gente de las naciones debido a fe, declaró las buenas nuevas de antemano a Abraham, a saber, por medio de ti todas las naciones serán bendecidas. Por consiguiente, los que se adhieren a la fe están siendo bendecidos junto con el Abraham que tuvo fe, porque todos los que dependen de obras de ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. Además, que por la ley es declarado justo, nadie es declarado justo para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá a causa de la fe. Ahora bien, la ley no se debe a la fe, sino que el que los hace vivirá por medio de ellos. Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El propósito fue que la bendición de Abraham llegara a ser para las naciones por medio de Jesucristo, para que mediante nuestra fe recibiéramos el Espíritu prometido. Hermanos, hablo con una ilustración humana, un pacto validado, aunque sea de hombre. Nadie lo pone a un lado ni le hacen añadiduras al tal. Ahora bien, las promesas se hablaron a Abraham y a su descendencia, no dice, y a descendencias, como si se tratara de muchos, sino como tratándose de uno solo, y a tu descendencia,
que es Cristo. Además, digo esto, en cuanto al pacto previamente validado por Dios, la ley que vino a existir 430 años después no lo invalida para así abolir la promesa, porque si la herencia se debe a la ley, ya no se debe a promesa, mientras que Dios bondadosamente la ha dado a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿por qué la ley fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegara la descendencia a quien se había hecho la promesa y fue transmitida mediante ángeles por mano de un mediador? Ahora bien, no hay mediador cuando se trata de una sola persona, mas Dios es uno solo. Está la ley, por lo tanto, contra las promesas de Dios. Jamás suceda esto, porque si hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia realmente habría sido por medio de ley. Pero la Escritura entregó todas las cosas juntas a la custodia del pecado para que la promesa que resulta de fe para con Jesucristo se diera a los que ejercen fe. Sin embargo, antes que llegara la fe, estábamos guardados bajo ley, entregados juntos en custodia, esperando la fe que estaba destinada a ser revelada. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor, que nos conduce a Cristo para que se nos declarara justos debido a fe. Pero ahora no ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor. Todos ustedes de hecho son hijos de Dios mediante su fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que fueron bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni hay varón ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús. Además, si pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de Abraham, herederos respecto a una promesa. Capítulo 4. Ahora bien, digo que mientras el heredero es pequeñuelo, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas, sino que están bajo hombres encargados y bajo mayordomos hasta el día señalado de antemano por su padre. Igualmente nosotros también, cuando éramos pequeñuelos, continuábamos esclavizados por las cosas elementales que pertenecen al mundo. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley, para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros a nuestra vez recibiéramos la adopción de hijos. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y este clama: Abba, Padre. Así que es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, gracias a Dios. Sin embargo, cuando ustedes no conocían a Dios, entonces servían como esclavos a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora se han llegado a conocer a Dios, o más bien ahora que han llegado a ser conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a las débiles y miserables cosas elementales y quieren servirles como esclavos otra vez? Están observando escrupulosamente días y meses y sazones y años. Temo por ustedes de que de algún modo me haya afanado en vano respecto a ustedes. Hermanos, les ruego, háganse como yo, porque yo también antes era como ustedes. Ustedes no me hicieron ninguna injusticia, pero ustedes saben que por una enfermedad de mi carne les declaré las buenas nuevas la primera vez, y lo que fue una prueba para ustedes en mi carne, no lo trataron con desdén ni escupieron contra ello con disgusto, antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está aquella felicidad que tenían? Porque les doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habrían sacado los ojos y me los hubieran dado. Pues entonces me he hecho enemigo de ustedes, porque les digo la verdad, lo buscan a ustedes celosamente, no de manera excelente, pero quieren aislarlos de mí para que ustedes los busquen a ellos celosamente. Sin embargo, es excelente que se les busque celosamente en una causa excelente en todo tiempo, y no solo cuando yo esté presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a estar con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
pero pudiera ser mi deseo estar presente con ustedes ahora mismo y hablar de manera diferente porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, no oyen la ley. Por ejemplo, está escrito que Abraham adquirió 2 hijos, uno de la sirvienta y uno de la mujer libre, pero el de la sirvienta realmente nació a la manera de la carne, el otro de la mujer libre mediante una promesa. Estas cosas quedan como un drama simbólico porque estas mujeres significan 2 pactos. El primero del monte Sinaí, que da a luz hijos para esclavitud, y el cual es Agar. Ahora bien, esta Agar significa Sinaí, una montaña de Arabia, y ella corresponde a la Jerusalén de hoy, porque está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. Porque está escrito: alégrate, mujer estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama en voz alta, mujer que no tienes dolores de parto, porque los hijos de la desolada son más numerosos de los que tiene el esposo, de la que tiene el esposo. Ahora bien, nosotros hermanos somos hijos pertenecientes a la promesa, así como Isaac lo fue, pero tal como en aquel entonces el que nació a la manera de la carne se puso a perseguir al que nació a la manera del espíritu, así también ahora. Sin embargo, ¿qué dice la escritura? Expulsa a la sirvienta y a su hijo, porque de ningún modo será heredero el hijo de la sirvienta con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una sirvienta, sino de la mujer libre. Capítulo 5. Para tal libertad Cristo nos libertó, por lo tanto, estén firmes y no se dejen restringir otra vez en un yugo de esclavitud. Vean, yo, Pablo, les estoy diciendo que si ustedes se circundan, Cristo no les será de ningún provecho. Además, de nuevo doy testimonio a todo hombre que se circunda de que está obligado a ejecutar toda la ley. Queden separados del Cristo quienes quieran que sean ustedes los que tratan de ser declarados justos por medio de ley, han caído en la bondad merecida de él. En cuanto a nosotros por espíritus, estamos aguardando con intención anhelo la esperada justicia como resultado de fe, porque tocante a Cristo, ni la circuncisión es de valor alguno, ni lo que es la incircuncisión, sino la fe que opera mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les causó estorbo para que no siguiera obedeciendo la verdad? Esta clase de persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Respecto a ustedes que están en unión con el Señor, tengo confianza en que no llegarán a pensar de otro modo, pero el que les está causando dificultades llevará su juicio sin importar quién sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estoy predicando la circuncisión, porque se me persigue todavía. Entonces, por cierto, se ha abolido el tropiezo del madero de tormento. Quisiera que hasta se castraran los hombres que están tratando de derrumbarlos. Ustedes fueron llamados, por supuesto, para la libertad, hermanos, solamente que no usen esta libertad como incentivo para la carne. Antes bien, mediante el amor, sírvanse como esclavos unos a otros, porque toda la ley queda cumplida en un dicho, a saber, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuidado que no sean aniquilados los unos por los otros. Pero Dios, sigan andando por espíritu y no llevarán a cabo ningún deseo carnal, porque la carne está contra el espíritu en su deseo y el espíritu contra la carne, porque estos están opuestos el uno al otro, de manera que las mismísimas cosas que ustedes quisieran hacer no las hacen. Además, si se les conduce por espíritu, no están bajo ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifestadas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano en la misma manera como ya les avisé,
que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Además, a los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en un madero la carne junto con sus pasiones y deseos. Si estamos viviendo por espíritu, sigamos andando ordenadamente también por espíritu. No nos hagamos egoístas, promoviendo competencias los unos con otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, aunque un hombre de algún paso en falso antes que se dé cuenta de ello, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. Sigan llevando las cargas los unos a los otros y así cumplen la ley de Cristo, porque si alguien piensa que es algo no haciendo nada, está engañando a su propia mente, pero que cada uno pruebe lo que es su propia obra es, y entonces tendrá causa para alborozarse al respecto de sí mismo solo y no en comparación con la otra persona, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Además, que cualquiera a quien se esté enseñando oralmente la palabra haga partícipe de todas las cosas buenas que da dicha instrucción oral. No se extravíen de Dios. Uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre está sembrando, esto también segará. Porque el que esté sembrando con miras a su carne, segará de su carne la corrupción. Pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, segará del Espíritu vida eterna. Así es que no desistimos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansaremos. Si no nos cansamos. Realmente, pues mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con nosotros en la fe. Vean con qué grandes letras les he escrito de mi propia mano. Todos los que quieren presentar una apariencia agradable en la carne son los que tratan de obligarlos a circundarse, solo para que ellos no sean perseguidos por el madero de tormento del Cristo Jesús, porque ni siquiera los que se circundan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunden para tener causa para jactarse de la carne de ustedes. Jamás suceda que yo me jacte, salvo en el madero de tormento de nuestro Señor Jesús, mediante quien el mundo ha sido fijado en un madero para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante que nadie me esté causando molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de un esclavo de Jesús. La bondad merecida de nuestro Señor Jesucristo estén con el espíritu de ustedes, que ustedes manifiestan, hermanos. Amén.